Vamos a preparar la maleta ideal para tu viaje de vacaciones a República Dominicana y que no se te olvide nada en casa. Ya quedan pocos días para tu viaje a República Dominicana. Tienes todo listo: el hotel, la aerolínea, el pasaporte, check-in, excursiones. Solo queda comenzar con tu equipaje. Ahí empiezan todas las dudas. ¿Qué voy a llevar? ¿Qué no voy a llevar? No te preocupes, porque después de este vídeo lo tendrás claro. ¿Cómo comenzar una maleta para un viaje a República Dominicana? Si contamos que un viaje a República Dominicana por vacaciones suele durar entre 9 y 15 días, debemos de tener también otros factores clave para hacer nuestra maleta a República Dominicana. ¿Dónde te vas a alojar? ¿Será en un hotel? ¿En un apartamento? ¿Y eres más de tomar el sol todo el día? ¿O quizás más aventurero de salir a conocer el país? Te espero para que vayas a buscar papel y boli y apuntes todo eso que llevarás contigo. Y en este botoncito de aquí abajo que pone suscribirse, puedes unirte al canal para no perderte ningún vídeo. Lo primordial, la ropa. Puedes poner, por ejemplo, en tu maleta unas camisetas. Tendrás que elegir si vas a hacer algo de deporte, si vas a salir a pasear. Yo elegiría para los días de vacaciones unas 3 camisetas de tipo algodón, que son muy cómodas, y un par de ellas para ir al gimnasio, por ejemplo, si haces deporte. Seguro que vas a tener ocasión para salir a una discoteca o tener una cena elegante. Por lo tanto, para las chicas recomiendo pongas un par de vestidos en tu maleta y, en el caso de los chicos, un par de camisas elegantes. Y un pantalón largo. Un pantalón tipo vaquero está bien para este o cualquier otro viaje y lo utilizarás en un montón de ocasiones. Y sabes que aquí hace calor, por lo tanto, un par de pantalones cortos o un par de faldas te vendrán genial para esos días de calor en República Dominicana. El bañador o bikini. Aquí sí que te recomiendo te traigas 3 o 4, porque te pasarás todo el día dentro del agua. Ropa interior. Yo creo que con 5 o 6 piezas de mudas serán suficientes. Además, recuerda que los hoteles tienen servicio de lavandería. Unos calcetines, que no se te olviden. ¿Por qué te lo digo? Porque seguramente vayas a salir a alguna excursión o algún día vas a caminar bastante. Y esto te evitará rozaduras con los zapatos. Y referente al calzado, necesitarás por lo menos un zapato deportivo y que sea cómodo. Por supuesto, no se te puede olvidar unas sandalias para la playa o la piscina. Y también un par de zapatos para esas noches especiales o esas salidas elegantes. En general, todos los hoteles prestan una toalla para la playa o la piscina durante tu estadía, por lo que no la vas a necesitar. Ahórrate este espacio en tu maleta. Llévate también una mochila. No es necesariamente que sea grande. Es una mochila donde llevar tus cosas en caso de que salgas del hotel, vayas a la playa o a alguna excursión. Aunque en República Dominicana existen multitud de farmacias, los precios son un pelín altos. Por eso te aconsejo prepares un botiquín, donde incluyas todos los medicamentos que consumes habitualmente y además de unas pequeñas cositas de primeros auxilios, como son tiritas, antihistamínicos, antidiarreicos. Te van a hacer falta. No olvides un pequeño botiquín en tu maleta. Algo que no debe faltar nunca en tu equipaje, en cualquier viaje y sobre todo en este, es un neceser. Aunque hay muchas cosas que ya los hoteles, todo incluido, tienen incluido, siempre recomiendo llevar dentro de tu neceser un cepillo de dientes con pasta de dientes, una crema hidratante, para las chicas un acondicionador de pelo y, súper importante, una crema solar, factor alto y un aftershave para después del sol. Aunque parezca obvio, recuerda tener tu pasaporte listo y también el e-ticket para la entrada y la salida de República Dominicana. Si no sabes lo que es e-ticket, aquí abajo en la cajita de descripción te dejaré un vídeo explicativo de lo que es y cómo rellenarlo. Por si no lo sabías, te informo que en República Dominicana, debido al clima, hay muchísimos mosquitos, por lo que es importantísimo lleves contigo
un repelente de mosquitos. Existen varios en el mercado, elige el que más te guste. Y si en el caso de que te hayan picado, llévate también una cremita para esa picadura. Lleva los cargadores de tus aparatos electrónicos a República Dominicana. Y llévate también un adaptador de potencia. ¿Por qué te lo cuento? Porque en República Dominicana el voltaje es de 110 y el tipo de enchufe también es diferente a otras partes del mundo, por lo que a lo mejor también vas a necesitar un adaptador. Para protegerte del sol intenso, no te olvides una gorra o sombrero y unas gafas de sol. Aunque te muevas habitualmente con tu tarjeta de crédito, es muy recomendable lleves dinero en efectivo. ¿Por qué te lo cuento? Porque puedes, por ejemplo, tener algún inconveniente de no poder sacar dinero de un cajero o que el método de pago de tarjeta en ese momento no funcione. Es importante lleves dinero en efectivo. En este momento puedes viajar a República Dominicana tanto con dólares como con euros sin problema ninguno. Vas a encontrar casas de cambio por cualquier sitio donde podrás cambiarlo a la moneda local, que es el peso dominicano. Y recuerda otra cosa muy importante, dejar un espacito libre en tu maleta para el regreso. Para esas cositas que solemos comprar en nuestros viajes, los recuerdos turísticos, tengamos espacio para traerlos. ¿Y qué tipo de recuerdos puedo comprarme en República Dominicana? Eso lo vamos a dejar para un próximo vídeo.